La biodiversidad de la parroquia El Carmelo se nutre del agua proveniente de los océanos Pacífico y Atlántico y hace de ella un lugar estratégico para la implementación de los sistemas silvopastoriles y cualquier actividad agropecuaria. En este contexto, la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, con el apoyo de entidades internacionales y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, implementaron una estación meteorológica que permite recabar datos para los productores en función de la planificación de actividades agrícolas y pecuarias. Esta estación surgió en base a una propuesta que hubo del INAMI de hacer una capacitación acá con la Asociación Rancheros del Norte, donde vinieron los de la Organización Mundial de Meteorología y pidieron tener una experiencia con productores, quienes dieron una capacitación y en base a los resultados de una excelente capacitación que surgió y un documento bastante nutrido y científico, nos propusieron darnos algo, ¿no? Y solicitamos que nos den esta estación meteorológica para medir todas las condiciones, en este caso meteorológicas y climáticas de aquí del sector de El Carmelo, que es un sector estratégico ya que tenemos la zona de influencia toda la parte oriental, ¿no? Que estamos aquí en la parte que converge entre el límite con Sucumbíos y con Colombia específicamente. Esta es una estación climática portátil, ¿sí? Fue donada por el gobierno japonés. En la parte de arriba nosotros tenemos el anemocinemómetro, es el equipo que mide la velocidad y la dirección del viento, ¿no? En la parte que está un poquito más abajo tenemos un piranómetro, el cual mide la intensidad de la radiación solar, ¿sí? Las unidades de medida son en megajoules. En la parte de acá abajo tenemos el higrómetro, el cual mide la humedad atmosférica igual en porcentaje, el termómetro también, ¿sí? La temperatura ambiental, y dentro de la caja donde están las conexiones tenemos un barómetro, ¿no? El cual mide la presión atmosférica. Y aquí en la parte de abajo tenemos este equipo, el cual mide la precipitación, ¿no? O sea, la cantidad de lluvia en milímetros. Las condiciones climáticas tenemos que conocerlas primero, ¿no? Entonces, una vez que sabemos la condición del clima, obviamente nosotros vamos a tratar de utilizar plantas que se adapten a esas condiciones climáticas, ¿no? Entonces, ustedes pudieron ver aquí en el sector, ¿no? El pasto prácticamente tiene una amplia distribución, se adapta en las partes bajas como en las partes altas. Y respecto a lo que tiene que ver con la parte de silvícola, los alisos tienen una buena adaptación, ¿no? Entonces, justamente por eso que al hacer los estudios también, al utilizar el aliso, dio buenos resultados, ¿no? La acacia de alguna manera también tiene a adaptarse a las condiciones altas, pero quien tiene mejor resultado es el aliso, con mejor adaptación. Los estudios realizados constantemente en esta estación meteorológica han permitido tomar decisiones para evitar que los cultivos u otras actividades ancladas a la agropecuaria no se vean afectadas por las heladas. Pero esta es una herramienta muy fundamental para todos los productores, ya que en base a los datos obtenidos en estas estaciones meteorológicas se puede planificar actividades tanto agrícolas como pecuarias. Agrícolas, por ejemplo, es el caso de la siembra de pastos o de cultivos en épocas de mayor precipitación. Aquí ya tenemos definido, ¿no?, cuáles son las épocas secas y las épocas lluviosas. No tenemos casi épocas muy secas, ¿no? Todos los meses llueve aquí, aunque en bajas cantidades, pero llueve. Pero tenemos meses, por ejemplo, donde hemos tenido 28 de los 31 días con precipitaciones, que prácticamente es una zona muy húmeda. Esto establece, por ejemplo, planificar cuándo sembrar. Tenemos establecido aquí épocas secas en los meses de agosto, septiembre, donde prácticamente las precipitaciones son muy bajas y donde no es conveniente sembrar pastos o sembrar papas, ¿no? Porque mientras no exista la lluvia, la precipitación, el agua, no va a existir la germinación de la semilla. Las condiciones climáticas para el aliso hacen que tengan una buena funcionalidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, los sistemas silvopastoriles a esta altitud, estamos hablando de unos 3.000 metros sobre el nivel del mar, que sí tienen una buena adaptabilidad, ¿no? Las condiciones climáticas que tenemos aquí en promedio están entre 11 y 14 grados de temperatura, ¿no? En promedio, ¿sí? Las mínimas pueden llegar a ser a 2, 3, las máximas pueden llegar a tener hasta 19, 20 de temperatura, ¿no? De alguna manera, lo que sería un poquito más preocupante es lo que tiene que ver con lo de las heladas, ¿no? Hay que tomar algo en cuenta, ¿no?
los sistemas silvopastoriles crean una especie de microclimas que de alguna manera tienden a controlar eso, ¿no? Sistemas silvopastoriles contribuyen a erradicar los efectos adversos del cambio climático y en la parroquia El Carmelo, con la siembra de los árboles, se han creado microclimas propicios para las actividades de los ganaderos. En esta estación, por ejemplo, tuvimos unos datos un poco variados, ¿no? En el 2016, por ejemplo, se midió de precipitación alrededor de 1.100 milímetros anuales, ¿no? En el 2017 alrededor de 1.400, ¿sí? Y en el 2018 bajó a alrededor de unos 800, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que nos permite hacer un monitoreo de las condiciones climáticas, ¿no? Entonces, así nosotros podemos tomar decisiones, como se mencionó hace un momento, para poder nosotros gestionar el riego, ¿no? Por las cantidades de precipitación o temperatura que tenga el sector. Hay muchos factores, ¿no?, que inciden en controlar el clima por los sistemas silvopastoriles. Como había mencionado algún rato, uno de los factores más importantes que se debe considerar ahora es el cambio climático. Aquí pareciera que no se está generando este fenómeno, pero sí es muy preocupante. Tenemos, por ejemplo, los meses donde hay heladas. Generalmente agosto, septiembre, octubre son meses donde hay heladas y donde nosotros debemos estar preparados para contrarrestar estas condiciones adversas climáticas. Los árboles generan, en este caso, especies de microclimas también. Siempre es conocido, ¿no? El mes de agosto, septiembre son meses de mucho viento, ¿sí? Nosotros podemos, con los sistemas silvopastoriles, establecer árboles que van a funcionar como cortinas rompevientos, lo cual va a provocar que no existan daño tanto al pasto como a los cultivos que están sembrados.